Buenas tardes, Andrés. Una vez más, gracias por aceptar la invitación para charlar un poco sobre la historia de Polonia. Hoy vamos a hablar del levantamiento de enero, si te parece, y ya empezamos con la primera pregunta, ya para dar inicio a esta entrevista. ¿Cómo influyó la situación internacional para que suceda el levantamiento? Buenas tardes, Honorio, ¿cómo estás? Bien, la situación internacional influyó y mucho. Por un lado, el Imperio ruso había tenido una gran derrota, sobre todo en la batalla de Sebastopol, y bueno, necesitaba conseguir la paz bueno, y firmó los tratados de paz necesarios. Por otro lado, Austria había perdido la guerra contra Francia. Austria era una de las potencias que habían ocupado Polonia junto con Rusia. Y además se estaba logrando la unificación de Italia bajo, digamos, el mando de Giuseppe Garibaldi. Así que digamos, todas estas nuevas situaciones en Europa influyeron muchísimo en el ánimo de los polacos que deseaban recuperar su independencia. Recordemos que Polonia había perdido su independencia en 1795. ¿Y por qué es que empieza en enero? Hacer un levantamiento en enero en Polonia es pleno invierno, un invierno muy duro, realmente es una muy, muy mala fecha. Se debió básicamente a que el administrador de Polonia sentía que estaba sentado en un barril de pólvora y decidió llamar al servicio militar, que en esa época podía durar entre 15 y 25 años. Estoy hablando del servicio militar en el ejército del zar, y de improviso llamó a la movilización y llamó digamos, a la mayoría de los jóvenes en Varsovia, sobre todo aquellos eh, que se sabía que estaban en movimientos de conspiración. Háblanos un poco, Andrés, sobre la Branca, qué fue y cómo contribuyó al inicio del levantamiento. Bueno, la Branca justamente hizo que el levantamiento estallara. La Branca era el llamamiento al servicio militar, eh, y como dije antes, era servir en el ejército del zar. Y no era que el zar formaba, por ejemplo, unidades polacas. Bueno, todos los polacos vamos a servir en una unidad del zar, no. Ponía algunos polacos en una compañía donde había, no sé, 150 rusos y, no sé, 10 polacos. Era un llamado compulsivo al servicio militar. Está bien. ¿Y cómo cambió la percepción del levantamiento en la sociedad polaca después de este hecho y de las primeras jornadas de lucha? Claro, imagínate que vos sos un joven polaco y de pronto te llaman a servir en el ejército del zar, y no es por sorteo, sino que llaman a todos los jóvenes que participan de algún movimiento, digamos, político, algunas de las personas que están en grupos eh, que son grupos insurgentes. Entonces estos jóvenes nos ven que no van a ir a un servicio militar que puede durar entre 15 y 25 años, y es muy probable que no vuelvan vivos. Así que no les queda otra y deciden refugiarse en los bosques. Varsovia está rodeada de bosques. Así que bueno, deciden ir a los bosques y bueno, enseguida estalla el levantamiento. ¿Quién fue el margrave Wielopolski y por qué se dice que su accionar terminó precipitando los acontecimientos en lugar de sofocarlos? Claro, él era, digamos, digamos, en la práctica, el administrador de Polonia, pero dependía totalmente del zar. Él había participado en un levantamiento anterior, en el levantamiento de noviembre, estamos hablando del año 1830,
bueno, él estaba convencido de que no se podía lograr la independencia de Polonia por medio de las armas, simplemente porque el ejército del zar seguía siendo muy, muy poderoso. Entonces, su idea era lograr eh, cierta independencia para Polonia. En cambio, eh, había muchas personas radicalizadas que pensaban que podían obtener la independencia por medio de las armas. Entonces, bueno, él justamente llama a la Branca, que en última instancia y provoca el levantamiento. Es más, muchos historiadores dicen que él encendió la mecha que no quería que se encienda. ¿Y podría haberse evitado esta insurrección si Pilopolski hubiese tomado otro tipo de políticas o ya el clima social tornaba inevitable que esto sucediera? Yo creo que era muy difícil, ya que todo empezó cuando el zar, por cuestiones básicamente económicas, empezó con una política de cierta liberalización. Y primero hubo una manifestación, una manifestación donde fue, digamos, el entierro de la viuda de uno de los generales del levantamiento de noviembre y la policía zarista no hizo nada. Después hubo otras manifestaciones, al final la policía del zar encarceló a varias personas y los manifestantes hicieron una nueva manifestación para pedir la descarcelación y empezaron a tirar piedras. Y bueno, y ahí la policía empezó a reprimir. Yo creo que aún no llamando a la branca el levantamiento hubiera estallado, pero es una opinión muy personal. Háblanos ahora, Andrés, un poco acerca de los blancos y de los rojos. ¿Quiénes eran y qué diferencias tenían? Bien, y todos los polacos querían conseguir su independencia, pero había dos tendencias. Los blancos, que eran básicamente personas que estaban acomodadas en el sistema, gente que tenía mucho dinero, eh, generalmente de personas instruidas, que pensaban que se podía llegar a la independencia, pero sin violencia, ir peticionando, logrando pequeñas concesiones del zar. En cambio, los rojos estaban compuestos sobre todo por estudiantes y militares. En general, personas que no tenían demasiado para perder, o sea, no eran grandes terratenientes, y pensaban que la forma de conseguir la libertad era por medio de las armas. ¿Y cómo influyeron esas características de cada grupo en su accionar, en su modo de enfrentar esta situación? Bueno, los blancos querían lograr la independencia por medios políticos y los rojos por medios, por las armas. Y cuando estalla el levantamiento, los blancos al final se suman al levantamiento y luchan todos juntos. Eh, Hablemos de Giuseppe Garibaldi. ¿Qué rol tuvo el italiano en el levantamiento? Bueno, es muy importante. Giuseppe Garibaldi, que era un amante de la libertad, apoyó mucho a Polonia y es más, envió tropas para que luchen junto a los polacos. Hay una curiosidad, el himno polaco habla de Italia y lo que es menos conocido es que el himno italiano también habla de Polonia. A partir del levantamiento hubo, digamos, una mutua simpatía, un mutuo acercamiento entre ambos pueblos. ¿Qué importancia tuvo la batalla de Yekavka en el contexto de la solidaridad italiana? Y bien, desde el punto de vista militar, los polacos junto a los italianos, liderados por el general Nulio, bueno, tuvieron una derrota y el general Nulio dio su vida en esa batalla.
pero desde el punto de vista simbólico fue muy importante, justamente por lo que dije, por el tema del himno. Y bueno, hay muchos monumentos en Polonia y muchas calles que recuerdan al general Nurio. ¿Cuál fue el tipo de apoyo que brindó Garibaldi en este suceso? Y creo que fueron varios apoyos. En primer lugar, el político, que sin lugar a dudas fue muy importante. Y después el envío de tropas, aunque en forma limitada, voluntarios, y además creó una escuela para militares en Italia, donde los polacos se entrenaron. Recién mencionaste que, bueno, el envío de tropas fue limitado. ¿A qué se debió esta decisión? Básicamente porque había, digamos, Garibaldi se enfrentaba a una situación que, si bien quería ayudar a Polonia, estaba consciente de que la fuerza que podía enviar era muy limitada y bueno, solamente fueron voluntarios y fueron muy limitados. O sea, él sabía que las tropas que podían enviar no iban o sea, lo que decimos los ingenieros, no iban a mover el amperímetro en el terreno de la batalla. Y ya para ir cerrando las últimas preguntas, hablemos del padre de Yuska, quién fue y qué rol cumplió en el levantamiento. Y bueno, fue una gran leyenda. Eh, Él empezó predicando y en sus sermones hablaba de la independencia polaca. Fue encarcelado, aunque al poco tiempo fue liberado, y optó por la lucha armada. Y en un momento dado empezó a ser un comandante, yo creo que fue el comandante más famoso del levantamiento y el último en rendirse. El gobierno revolucionario lo nombró capellán y además le dio el grado de general. Al Así final, que sí, no, al tuvo gran final, militar. sí, realmente fue muy importante. Al final los rusos, por medio de inteligencia, lograron encontrar donde se ocultaba. Se ocultaba en una casa que tenía una doble pared. O sea, torturaron eh, a varias personas que habían sido mensajeros de él, lo encuentran y bueno, lo sentencian a muerte. Cuando Polonia recupera su independencia en 1918, se construyen varios monumentos en su nombre y en el año 2008, el entonces presidente de Polonia, Lech Kaczynski, lo condecora en forma póstuma con el Orden del Águila Blanca, que es la mayor condecoración que otorga la nación polaca.